Buenas, de nuevo nos volvemos a encontrar con un nuevo tema. El tema que nos compete hoy es el uso racional de hormonas y fármacos en la reproducción canina y felina. ¿Sí? Para poder hablar de esto, pues vamos a recordar un poco los conceptos fisiológicos sobre lo que tiene que ver tanto en la perra como en la gata. Entonces, recordando un poco el ciclo estral de la perra, vamos a saber que normalmente la pubertad se alcanza dependiendo de las razas. Entre más pequeñas las razas, más precoces; entre más grandes las razas, pues son más demoradas. Entonces sabemos que hay una edad promedio que es entre 6 y 18 meses. 6 meses para las razas más pequeñas, 18 para las razas gigantes. Entonces es importante en saber. La duración del ciclo estral en promedio es de más o menos 3 meses. Obviamente aquí no estamos contando el tiempo de anestro y por eso estamos hablando de que dura 3 meses. Entonces es importante en saber que el anestro puede ir entre 50 y 365 días dependiendo de las razas, porque también vamos a ver algunas razas que se van a acalorar solamente una vez al año, como aquellas razas nórdicas que dependen mucho del fotoperíodo. Entonces es importante conocer eso. El intervalo puede estar entre 4 y 12 meses, como lo decíamos anteriormente, pero vamos a tener un promedio para nuestro medio entre 6 y 7 meses, entonces es importante conocer eso. El proestro en estas especies que estamos hablando de la perra, dependiente de si son pequeñas o grandes, está más o menos entre 3 y 17 o 3 y 19 días, pero con un promedio más o menos 9 días, y eso es importante. Y el estro va a tener un tiempo muy similar al que dura el proestro, 3 a 21 días, con un promedio también de 9 días. Un metaestro que puede estar durando más o menos unos 70 días es importante, y como decíamos anteriormente, viene una etapa de anestro, que es una etapa de reposo o de éxtasis de este ciclo, y que puede estar entre 50 y 365 días. Entonces es importante conocer estos términos para luego poder entrar a hablar en detalle de algunas alteraciones o algunas patologías. Y para la gatica o para las gatas, la pubertad es importante saber que depende de una edad, pero también dependen de un peso. Entonces, en promedio se habla que la pubertad se alcanza entre los 6 y los 9 meses, pero es importante saber que se alcanza también cuando la paciente adquiere más de 2.5 kilogramos de peso. ¿Sí? Entonces, muchas veces podrían ser más precoces si alcanzan este peso mucho más antes de tiempo. Entonces es importante que también depende del peso. El ciclo dura entre 10 y 14 días, con un proestro que dura más o menos un día. El estro puede estar entre 7 y 9 días, y un diestro que puede estar entre 35 y 37 días. Aquí importante resaltar en la gata es que son de ovulación inducida, lo que no pasa con la especie canina. Entonces vamos a saber que depende de que haya una estimulación para que se pueda dar la ovulación, y eso es importante en conocerlo más adelante. Entonces, entrando ya en detalle y conociendo ya un poco lo que tiene que ver con la fisiología de nuestros pacientes, tanto en la perrita como en la gatica, entonces vamos a empezar a hablar algunas condiciones relacionadas con el uso de hormonas, sobre todo, y luego algunos fármacos. Entonces es importante saber que la mayoría de las hormonas reproductivas tienen un mecanismo de acción, y vamos a hablar un poco de él para que se entienda su mecanismo de acción. Estas hormonas reproductivas, y cuando hablamos de hormonas reproductivas vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los estrógenos, la GnRH, la testosterona y todas estas hormonas. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Su mecanismo de acción es que estas moléculas son muy liposolubles, entonces atraviesan las membranas con muchísima facilidad. Al atravesar las membranas tan fácilmente, entran a acoplarse con receptores que hay a nivel del citosol, y después de haberse dado el acople entre el receptor y la hormona a nivel del citosol, se va a formar un complejo que llamamos esteroide receptor, y esto va a generar un cambio conformacional que va a favorecer la entrada hacia el núcleo de esta célula. En el núcleo de estas células se van a estimular algunas RNA polimerasas, y obviamente se van a formar unos RNA mensajeros. Estos RNA mensajeros van a salir del núcleo, van a ir nuevamente al citoplasma,
y van a generar la síntesis de algunas proteínas estructurales o enzimáticas o de secreción. Y esto es lo que llamamos un efecto fisiofarmacológico. Aquí vemos una ilustración de lo que acabamos de decir anteriormente, donde simplemente tenemos el diagrama de una célula y hacia afuera vemos el rombito, donde la hormona que está entrando a través de la membrana celular, decíamos que son altamente liposolubles, o sea, atraviesan con mucha facilidad las membranas celulares, entran y se va a acoplar con un receptor que hay en el citosol. Ese acople de ese receptor al citosol va a favorecer la entrada al núcleo, y después de entrar al núcleo va a generar que se den las transducciones de este tipo de sustancias, van a formar unos RNA mensajeros que van a ser los encargados de que se sinteticen de una u otra manera nuevas proteínas, y esto tiene que ver con la función celular. Este es el mecanismo de acción de todas estas hormonas reproductivas que vamos a empezar a ver, entonces es importante que tengamos en cuenta esto y lo recordemos. Entrando ya a hablar de algunas patologías en las cuales vamos a utilizar algunos de estos medicamentos con ese mecanismo de acción, entonces vamos a hablar de algunos pacientes que van a tener estros prolongados o proestros prolongados. Van a tener sangrados de más de 18, 19 días y van a tener estros de más de 21 días. Entonces esto nos va a indicar obviamente que vamos a estar con sangrados vaginales un poco considerables. Para algunos pacientes en cuanto a lo que tiene que ver con el seno, van a describir que tienen unos calores exageradamente largos, casi siempre un mes. Entonces es importante tener en cuenta. Y en la gata vamos a hablar de más de 16 días. Recordemos que en la gata el proceso de estro es un poco más corto, puede ir hasta 7, 9 días. Entonces vamos a tener celos de más de 15, 16 días en la gata. Cuando hablemos de estos pacientes, pues lo que vamos a hacer es una citología vaginal, y vamos a encontrar que por citología vaginal encontramos que realmente están bajo efecto hormonal, están en estro. Entonces vamos a tener un 80, 90% o más de células superficiales que nos están indicando que realmente están en estro. Y obviamente esto nos quiere decir que hay una secreción persistente de estrógenos, con lo cual podemos hablar de que tenemos quistes foliculares, si los pacientes son de menos de 3 años, que es lo que normalmente encontramos. Si son pacientes más geriátricos, de más de 5 años, vamos a hablar de que podrían tener neoplasias secretorias. Y entonces el manejo entre una y la otra es un poco diferente, pero vamos a hablar básicamente del manejo en general, porque pues ya para estas neoplasias sí se recomendarían ya algunos procedimientos de tipo quirúrgico, aunque obviamente para los quistes foliculares también, pero los quistes foliculares los vamos a manejar básicamente con la aplicación de GnRH. Vamos a aplicar GnRH entre dosis de 50 a 100 microgramos para la perra, no microgramos por kilo, sino microgramos totales, y lo hacemos intramuscular con una aplicación diaria durante 3 días. Esto lo que va a hacer es que va a generar que se madure esos quistes foliculares, luego se luteinicen y obviamente pues, se va a dar el proceso de ovulación. Entonces esto de una u otra manera va a ser el tratamiento ideal. Esa GnRH, el mecanismo de acción es el que describíamos anteriormente, o sea, atraviesan las membranas porque son muy liposolubles, van a ir al compartimento nuclear y van a formar proteínas estructurales o transducciones o transmisiones de algunas formaciones de algunos compuestos que puedan generar esa condición. Entonces este es el tratamiento para esos pacientes. Obviamente cuando tenemos intervalos interestros prolongados, que también es otra de las condiciones que vemos, o sea, son pacientes que no se acaloran normalmente en el tiempo que deberían acalorarse, sino que van a acalorarse mucho más tiempo después. Hay que tener en cuenta acá tres cosas importantes. La primera, que estas razas de perros que pueden tener intervalos interestros prolongados dependen de un fotoperíodo. Entonces en algunas razas hay que contemplar el fotoperíodo porque es importante saber. En otras condiciones el hipotiroidismo es supremamente importante porque sabemos el papel que juega el hipotiroidismo en los ciclos estrales. Entonces vamos a tener intervalos interestros prolongados y obviamente lo que necesitamos con estos pacientes es determinar que no vayan a estar padeciendo o sufriendo de un hipotiroidismo, porque lo que necesita es hormonas o terapia de reemplazo, pero desde el punto de vista de las hormonas tiroideas, no desde el punto de vista de la parte reproductiva. ¿Sí? Entonces es importante. Entonces cuando hablamos de interestros prolongados vamos a tener en cuenta esas condiciones y vamos a saber
que estamos hablando de más de 12 meses para la perra y más de 6 meses para la gata, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, lo que vamos a hacer es simplemente pensar que pueden tener quistes ováricos y que de una u otra manera no se está dando el ciclo que debe de darse, y para esto obviamente vamos a hablar de aplicar las prostaglandinas F2-alfa a la dosis a la cual lo utilizamos, y lo vamos a poner siempre subcutáneo. Las prostaglandinas se deben de poner siempre subcutáneas. Más adelante vamos a mirar un poco el mecanismo de acción de las prostaglandinas, los efectos colaterales y todo esto, pero obviamente en estos intervalos interestros prolongados, cuando descartamos que no son hipotiroideos y que no tienen que ver con el fotoperíodo, obviamente vamos a poner las prostaglandinas de F2-alfa, ¿sí? Entonces es importante. Dentro de las prostaglandinas que normalmente manejamos, la F2-alfa, pues obviamente es el lutalice, y su mecanismo de acción tiene que ver mucho con unos receptores que hay en la membrana, unas proteína G, tiene que ver mucho con la producción de AMP cíclico, lo que tiene que ver con todo lo que es el inositol trifosfato, y este inositol trifosfato sabemos que va al retículo sarcoplásmico, a que por parte del retículo sarcoplásmico, los canales lentos, se vaya a liberar calcio hacia el citoplasma de estas células. Al liberarse calcio al citoplasma de estas células, pues se va a favorecer obviamente la vasoconstricción, y ese es el mecanismo importante de la prostaglandina F2-alfa. Hay lisis del cuerpo lúteo por parte de estas prostaglandinas, y sabemos que es una lisis por vasoconstricción. Este cuerpo lúteo se va a quedar sin irrigación, y al quedarse sin irrigación obviamente va a venir la lisis de él. Entonces, de una u otra manera, esto va a disminuir la formación o la producción de progesterona, y obviamente pues, es un abortivo. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Y por el otro lado vamos a tener también una ventaja de este producto, que es la relajación del cervix. Entonces vamos a ver que también le vamos a dar mucha utilidad a futuro cuando hablemos de algunas piometras o hiperplasias endometriales quísticas, porque por su mecanismo de acción vamos a tener que puede dar buenos resultados en esta condición. Hablando obviamente de otra patología, que es la pseudociesis o la pseudogestación, y obviamente que vamos a saber que la pseudogestación, lo que para algunas personas o algunos colegas hablamos de terminología pues común de lo que es el embarazo psicogénico o psicológico, y entonces obviamente tiene que ver mucho con 3 condiciones que son: la primera, que empieza a disminuir la progesterona, y empieza la segunda a aumentar la prolactina, y obviamente que lo vamos a tener posterior al calor, y casi siempre estamos hablando de 6 a 12 semanas, pero en promedio estamos hablando de 2 meses, o sea que estamos hablando de casi siempre 8 semanas, pero puede tener un rango que va a ir entre 6 y 12 semanas. ¿Qué es lo que normalmente encontramos en estos pacientes? ¿Sí? Vamos a ver que tienden a tener una ganancia de peso, puede haber hiperplasia de la glándula mamaria, o sea, hay agrandamiento de la glándula mamaria. De hecho, es una glándula que está estimulada por la prolactina, entonces va a haber una lactación, va a haber una descarga por parte de esas glándulas mamarias. Pueden haber algunas descargas vaginales de tipo mucoide, no otro tipo de secreción. Estas pacientes normalmente están inapetentes, comen muy poco, se mantienen pues en su nido, y van a tener un comportamiento materno que es importante saberlo o reconocerlo, porque adquieren como sus hijos o como sus miembros de la camada objetos inanimados, entonces empiezan a tener ese tipo de comportamiento. Con respecto al tratamiento de estos pacientes, pues muchas veces sabemos que es autolimitante, puede ir entre 1 o 3 semanas la autolimitación. Lo que pasa es que muchas veces esperar la autolimitación implica saber que estas pacientes pueden presentar algún tipo de mastitis, algún tipo de dermatitis asociadas al lamido de esa área. Entonces, pues obviamente por eso normalmente tratamos de darle tratamiento, y el tratamiento está encaminado a 2 tipos de medicamentos. Son antidopaminérgicos, se trata de la bromocriptina y de la carbegolina, y entonces vamos a mirar las dosis a las cuales manejamos cada una: la bromocriptina a esa dosis y la carbegolina a ese tipo de dosis. Entonces, hablando un poco de la bromocriptina o del Parlodel, que es el nombre comercial con el que lo conseguimos,
Entonces, obviamente, es un inhibidor de la secreción de prolactina y como inhibe la secreción de prolactina, de una u otra manera, pues va a disminuir todo lo que tiene que ver con el comportamiento materno, con la estimulación de la glándula mamaria, porque vamos a bajar los niveles de la prolactina. El mecanismo de acción es estimulación de receptores postsinápticos dopaminérgicos a nivel del hipotálamo, y esto estimula la liberación del factor inhibidor de prolactina. Y al estimular la inhibición del factor inhibidor de prolactina, este inhibe la liberación de prolactina. Entonces, de una u otra forma, lo que estamos disminuyendo son los niveles de prolactina. Entonces, por eso este medicamento funciona. Y la carbegolina, entonces, hace un efecto muy similar o hace un efecto parecido, y entonces inhibe simplemente la síntesis y liberación de la prolactina a nivel de la pituitaria anterior por receptores de tipo dopaminérgico. Entonces, son los dos medicamentos que conseguimos. Son medicamentos que adicional son abortivos, entonces hay que tener pues, un poco de cuidado, hay que saber que obviamente estos pacientes sí realmente tengan una pseudogestación y no vayan a tener una gestación, porque podrían generar un efecto abortivo, sobre todo porque la prolactina tiene un efecto luteotrófico. Entonces, al tener un efecto luteotrófico, pues obviamente depende mucho de la prolactina para nutrir ese cuerpo lúteo, y al no nutrirse ese cuerpo lúteo va a generar que se lise, y esto puede favorecer el aborto en perras. En gatas es un poco particular porque muchas hembras se les ha dado antagonistas de la prolactina y se ha encontrado que después del día 40 o 50 son capaces de llevar a cabo la gestación. En las perritas no pasa eso. Es importante saber que para que hagan el efecto abortivo, la carbegolina y la bromocriptina tienen que estar por encima del día 40 de gestación en la perra. Entonces es importante reconocer eso. Y entonces, cuando hablamos de otras patologías, vamos a recordar, pues obviamente, antes de entrar a hablar a ellas, porque tiene que ver con la gestación, lo que tiene que ver con conceptos fisiológicos. La gestación en promedio puede ir de más o menos 62 o 63 días en promedio. Algunos hablan de 60, pero creo que es 62, 63 días. Y puede tener una duración desde 56 a 73 días, dependiendo del tamaño de la camada y dependiendo, pues obviamente, del número de conceptos que tenga esa camada. La duración depende también de cuándo se empiece a contar. Si empezamos a contar a partir del pico de la LH, la duración de la gestación está más o menos en 65 días, más o menos. Si es con respecto a la ovulación, está en más o menos 63 días, más o menos uno. Y si es con base en la fertilización, que es donde normalmente la contamos, estamos hablando de más o menos días 60, 61. Entonces, creo que es como el común empezar a contar siempre desde la fertilización, desde el día que la cogió el perro, ¿sí? Entonces es importante. Y cuando hablamos de las patologías de la gestación, entonces vamos a hablar de la retención de placentas o fetos, y en este tipo de patologías o de eventos, pues el tratamiento va a estar encaminado a eliminar este tipo de estructuras que están retenidas y que de una u otra manera están predisponiendo a generar cierto tipo de infecciones y cierto tipo de sangrados y cierto tipo de alteración. El tratamiento está encaminado básicamente a el manejo de la oxitocina. Estas son las dosis en las que manejamos la oxitocina, entre 1 a 5 unidades internacionales subcutáneo. Puede ser intramuscular, que es una de las indicaciones, pero tratamos de que sea subcutáneo, y tratamos en la medida de lo posible de dar dosis más pequeñas, pero con mayor frecuencia. No dosis altas con menos frecuencia, sino tratar de utilizar dosis más pequeñas con mayor frecuencia. Y obviamente pues aquí vamos a poner que puede ser cada 6 a 12 horas, y lo hacemos por un tiempo de 3 a 5 días, mientras empezamos a tener pues obviamente la producción, que es el arrojar todas estas estructuras, ¿sí? A estos pacientes les podemos dar adicionalmente ampicilina, aunque muchas veces pues podríamos hacer algunos cultivos y antibiogramas, pero si no los podemos hacer, vamos a utilizar ampicilina. La dosis a la que lo utilizamos es 22 miligramos por kilo vía oral cada 8 horas, o amoxicilina clavulanato, que también funciona muy bien a esa parte. Entonces, dosis a la que lo utilizamos. Y en algunos pacientes vamos a dar ergonovina. Esta es la dosis a la que utilizamos la ergonovina, 0.2 miligramos por cada 15 kilos de peso
intramuscular o 0.1 miligramos por cada 7.5 miligramos de peso intramuscular. Y obviamente que vamos a ver qué es lo que hace la ergonomina, y lo más importante que tiene es que tiene un efecto uteroquinético, o sea, lo que va a favorecer es la motilidad de este útero. Entonces, obviamente lo que esperamos con esta motilidad de este útero es que tengamos la expulsión de las placentas o la expulsión de los detritus que estén dentro del útero. Y obviamente una de las indicaciones de la ergonomina, que es un derivado del cornezuelo del centeno, obviamente lo que buscamos con ello es involución de sitios placentarios, entonces también podríamos utilizarlo en la subinvolución de los sitios placentarios y en las hemorragias postparto o en las hemorragias postcesárea. Entonces, también es una de las condiciones, porque al haber el efecto uteroquinético, pues lo que estamos favoreciendo es la vasoconstricción de esos vasos o de esos sitios placentarios, y de esta manera disminuye el sangrado postparto o postcirugía, sobre todo postcesárea. Entonces es importante. Otra de las condiciones importantes que tiene que ver con la parte del parto o el postparto es la metritis, y entonces obviamente en estos pacientes no solamente vamos a tener que pensar en algunos medicamentos, sino en alguna terapia de fluidos, ya que muchos de ellos pues, van a necesitar terapia de fluidos, ya que hay alteraciones de tipo hidroelectrolítico, entonces esto lo vamos a hacer pues, obviamente con Harman. Vamos a volver a los mismos antibióticos. La ampicilina funciona muy bien en la parte del sistema reproductivo, entonces es importante. Podríamos anexar algunos medicamentos como el metronidazol, sobre todo para gram negativos anaerobios, o la enrofloxacina para gram negativos. Entonces podemos hacer combinaciones. Obviamente las dosis a las cuales los manejamos, obviamente la oxitocina, que sabemos que es importante en la contracción del útero, buscando un efecto uteroquinético, también podríamos decirlo así. Más adelante vamos a ver el mecanismo de acción por la cual la oxitocina hace un efecto de contracción de este músculo a nivel uterino. Y obviamente las prostaglandinas F2-alfa, que decíamos también, hay una vasoconstricción que puede ayudar ahí de una u otra forma, el efecto de las prostaglandinas de hacer la dilatación del cervix, y obviamente que creo que es más con ese fin que la estamos manejando ahí, la prostaglandina F2-alfa, dosis en las cuales manejamos, entonces buscando la evacuación de todo este tipo de detritos. Algunos hablan de lavados y toda la cosa, pero pues obviamente son más trabajos que no tienen que ver con la parte farmacológica, pero podrían pensarse también en eso. Algunos autores inclusive aplican las prostaglandinas de forma intravaginal, pero habría que tener en cuenta que pueden ser muy irritantes, entonces es preferible aplicarlas subcutáneas, ¿sí? Con respecto a otra patología que es la hiperplasia endometrial quística o el piometra, para muchos autores hablan de hiperplasia endometrial quística, piometra, metritis como lo mínimo, pero son dos condiciones completamente diferentes. Acuérdense que en la metritis ya no hay un cuerpo lúteo, ya hay una lisis del cuerpo lúteo, ya no hay progesterona, porque estamos hablando de pospartos. O sea, ya se lisó el cuerpo lúteo, ya los niveles de progesterona disminuyeron. Pero en la hiperplasia endometrial quística todavía tenemos un cuerpo lúteo que sigue produciendo progesterona. Entonces son dos condiciones diferentes, aunque para muchos autores hablan de que hiperplasia endometrial quística, metritis es sinónimos, pero son un poco diferentes, aunque creo que habría que tener en cuenta las connotaciones que estamos hablando. El tratamiento de estos pacientes pues obviamente depende de la condición y depende del estado y el riesgo de cada paciente, y entonces muchas veces pues necesitan ser tratamientos quirúrgicos, y es importante saber que muchos pacientes, si no se someten a cirugía, pues obviamente está en riesgo su viabilidad, entonces es importante. Pero aquellos tratamientos que pueden ser médicos, pues entonces vamos a pensar en un tratamiento antibacteriano, que obviamente sabemos que en la mayoría de los cultivos de estos pacientes van a tener un predominio de la Escherichia coli, entonces por eso funciona muy bien la ampicilina o la amoxicilina con el ácido clavulánico, entonces vamos a tener en cuenta eso. Para piómetras de cervix abierto, de cervix cerrado, es importante saber, porque el piómetra de cervix abierto, pues podríamos utilizar de una vez algunas prostaglandinas, como son el cloprostenol o la prostaglandina F2-alfa, que creo que es importante en saberse, porque lo que vamos a hacer es un efecto pues, de
de vaciamiento, es un efecto de relajación del cervix, pero muchos pacientes con actiometras de cervix cerrado necesitamos primero abrir ese cervix, y creo que lo que hacemos con estos pacientes es dar agerplistrona, que puede ayudar un poco con este cervix de pliometra de cervix cerrado. Entonces esto nos va a favorecer a esta dosis el abrir o lograr generar que se dé la apertura del cervix para cuando vemos el efecto de las prostaglandinas, que es un efecto también de contracción, vaya a disminuir las posibilidades de rupturas. Y con la agerplistrona lo que hacemos es tratamientos entre el día 1, el día 2 y repetimos al día 8. Funciona mucho mejor la agerplistrona si se combina con el propranolol que sola, que creo que es una de las formas a saber. Entonces necesitamos siempre combinarlo con una prostaglandina F2-alfa para lograr los mejores efectos. Habríamos hablado ya un poco de esto, pero para recordarlo, el efecto de las prostaglandinas, de la prostaglandina F2-alfa, entonces vamos a tener un efecto de unos receptores de membrana, estimulaciones de algunas proteínas G, tiene que ver mucho con la adenilciclasa, que es una forma de síntesis de proteína G, van a producir AMP cíclicos, y estos AMP cíclicos, que son segundos mensajeros, van a liberar por parte de los fosfolípidos de membrana inositol trifosfato o diacilglicerol. En este caso nos interesa el inositol trifosfato, que decíamos va a el retículo sarcoplásmico para estimular la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico a través de los canales lentos de calcio. Y esto obviamente va a generar la vasoconstricción, la disminución de la producción de progesterona y la relajación del cervix. Entonces es importante. Y obviamente que es la gráfica para mostrar lo que tiene que ver con la adenilciclasa y todo lo que tiene que ver con el AMP cíclico, que lo decíamos anteriormente, ese AMP cíclico que va a conllevar a que el inositol trifosfato estimule la liberación de calcio por parte de los canales lentos. Entonces es importante conocer eso. Hay algunos efectos colaterales o adversos que tenemos que saber de las prostaglandinas, porque presentan con cierta frecuencia algunos efectos, y dentro de estos pues vamos a tener que estos pacientes se portan un poco inquietos, van a tener jadeo, podrían tener vómitos, van a tener taquicardias, fiebres, defecaciones, descargas uterinas, porque obviamente es lo que estamos buscando, que haya descargas uterinas, pero también hace contracción de otro tipo de músculos y que podrían de una u otra forma tener defecaciones de formas involuntarias por estimular el músculo a nivel del tracto digestivo. Entonces muchas veces estos pacientes pues, recomienda tener ciertos cuidados a la aplicación y saber que pueden haber unos efectos adversos. Algunos se les da un poco de tiempo en espera para que obviamente se estén teniendo en cuenta todas las posibilidades que puede haber con efectos adversos. Hablamos algo ya de la agerplistrona, que es obviamente todos lo conocemos como la lisina. Entonces su mecanismo de acción es un inhibidor competitivo de los receptores uterinos para la progesterona. Entonces, es un inhibidor competitivo, va a ocupar los receptores a nivel uterino de la progesterona y obviamente va a ocasionar un efecto antagonista de la progesterona. Y entonces va a disminuir todos los efectos que tienen que ver con la progesterona, y obviamente uno de ellos pues, es favorecer la apertura del cervix, y esto va a conllevar a que salgan más fácil, pues obviamente los detritus, en este caso cuando hablamos de hiperplasia endometrial quística, la pus o el material que se encuentra retenido, y obviamente que sabemos también que es un abortivo. Entonces en el caso del abortivo, al darse la apertura cervical y antagonizar el efecto de la progesterona, pues obviamente va a facilitar que se dé la salida de todos estos conceptos o fetos que se encontraban dentro del útero, ¿sí? Entonces, hablando ya de las técnicas contraceptivas, las técnicas que tenemos para evitar que los pacientes obviamente queden gestantes, entonces vamos a tener pues obviamente como primera opción el acetato de megestrol. Esta es la dosis que utilizamos normalmente, utilizamos 2.2 miligramos por kilo día y lo hacemos durante 8 días. Creo que es una de las formas que lo utilizamos comúnmente.
Otra de las posibilidades es dar 5 miligramos día por 3 días, esto para algunos pacientes felinos. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es, obviamente, buscar que estos pacientes no tengan el ciclo reproductivo, y entonces de una u otra forma pues vamos a tener esa forma de bloquear ahí que no vayan a quedar gestantes. Estos pacientes podrían mostrar un incremento del apetito, porque se hace un efecto pues obviamente ahí del oxígeno, entonces es importante saberlo. Pueden ganar peso secundario con esto y podrían de una u otra manera generar piometra o neoplasias mamarias que aquí están condicionando o favoreciendo pues obviamente la presentación de la hiperplasia endometrial quística. Utilizamos los progestágenos, y dentro de ellos pues obviamente la Depo-Provera, que tiene mucho uso por parte de algunos colegas que de pronto no tienen en cuenta que pueden haber algunos efectos colaterales, entonces es importante saberlo, y no solamente muchos colegas, desde el punto de vista de la gente, el común, empiezan a suprimir los calores o a dar este tipo de anticonceptivo, digámoslo de esta forma. Y obviamente que al dar la medroxiprogesterona, el efecto que tenemos con él es una inhibición de las hormonas gonadotrópicas, entonces no van a favorecer el crecimiento folicular, no van a favorecer que estos folículos se luteinicen, y obviamente estos pacientes van a entrar como en un estado de anestro, digamos así. Entonces están inhibiendo de una u otra manera la conducta sexual. Lo que pasa es que los progestágenos obviamente hay que manejarlos con cuidado porque podrían favorecer la hiperplasia endometrial quística, y creo que es una de las principales contraindicaciones de utilizar estos medicamentos. ¿Sí? Es la dosis ideal, la dosis que podríamos utilizar, de 2 a 3 miligramos por kilo subcutáneo, y lo hacemos cada 6 meses, entonces es importante. Y 2.5 miligramos intramuscular cada 6 meses para las gatas, miligramos totales. Pues muchas veces el problema que tenemos es que las dosis son realmente bajas y las ampollas vienen con 150 miligramos por mililitro. Entonces muchas veces las dosis que se ponen de estos medicamentos son unas dosis que superan en muchas veces las dosis terapéuticas, entonces esto con mayor facilidad podría representar efectos colaterales como la aparición o la predisposición a tener hiperplasias endometriales quísticas. Entonces es importante. Otra de las medicaciones que utilizamos en estos pacientes es la poligestone, ya hablamos un poco de él, que es muy parecido un poco la cliprestone, es un poco parecido al poligestone. La clormadinona también, que serían los progestágenos, entonces vamos a tener en cuenta que podrían dar los mismos efectos colaterales, y por eso lo hacen. Y estos son los efectos adversos de los progestágenos. Entonces creo que dentro de ellos lo más importante es que pueden favorecer la hiperplasia endometrial quística, y creo que hay que tener en cuenta eso, pero no solamente eso, sino que pueden favorecer la hiperplasia, la hipertrofia mamaria. Pues van a tener estos pacientes pues, agrandamientos de sus glándulas mamarias. Puede presentarse una diabetes mellitus, que es una diabetes ocasionada por el efecto antagonista de la insulina que hacen los progestágenos. Puede venir la endometritis y pueden venir otro tipo de condiciones, entonces es importante saber que se pueden presentar este tipo de condiciones. Con respecto a los estrógenos, entonces es importante conocer que hay varios tipos de estrógenos, los comúnmente utilizados, el dietiletilvestrol, el etilindestradiol, entonces todos estos obviamente muy utilizados, el dietiletilvestrol hasta hace un tiempo. Hay algunos ésteres nuevos del estradiol que tienen un poco más de duración en cuanto a su efecto, el benzoato, el cipionato, el valerianato de estradiol, entonces obviamente pues, todos no dejan de pertenecer a la familia de los estrógenos, y el mayor problema que tenemos con ellos, lo vamos a ver más adelante, es la posibilidad de generar la aplasia medular. El mecanismo de acción por el cual ellos son contraceptivos o ayudan con el proceso contraceptivo es porque generan una congestión y un edema de la región uterotubárica,
y retrasan el transporte del ovocito por el oviducto. Entonces, al retrasar el transporte del ovocito por el oviducto, se va a disminuir el tiempo, aumentar el tiempo, perdón, en que el ovocito puede ser fecundado por el espermatozoide, y obviamente que cuando él llegue a ser fecundado, si ya ha pasado un tiempo prudente, pues este ya no va a ser tan viable. Y la recomendación para que él pueda ser efectivo, estamos hablando de máximo 7 días post-monta. Esto se recomienda en los primeros 7 días. Más de 7 días ya no va a funcionar, entonces hay que tener en cuenta, pues obviamente que hay un tiempo. Entonces la recomendación es esa, porque más de 7 días ya se ha dado el proceso pues, casi que de fecundación, entonces ya no vamos a recurrir a este tipo de técnicas contraceptivas. Los efectos colaterales creo que hay algunos, pero el más importante me parece que es la mielosupresión, o sea, la aplasia medular que pueden inducir todos estos tipos de estrógenos. Este Incurin que aparece en la diapositiva es una medicación utilizada en los Estados Unidos, es estriol, es recomendado por la FDA para uso contraceptivo en pacientes caninos, pero aún así no descartan la posibilidad de generar mielosupresión. Lo utilizamos básicamente el Incurin en pacientes que tienen deficiencias estrogénicas post-castración, y vamos a tener goteos o vamos a tener incontinencias post-castración o incontinencias hormonodependientes. Entonces utilizamos ahí el Incurin, pero obviamente sabiendo que tenemos un riesgo de generar mielosupresión. Entonces es importante que se tenga en cuenta y que se evalúe el riesgo-beneficio antes de utilizar este tipo de medicamentos. El dietil-etilvestrol, no conseguimos muchas ya en nuestro medio, desafortunadamente, obviamente las mismas condiciones, las mismas requerimientos que los estrógenos, entonces nunca 7 días después de la monta, porque no van a haber ningún efecto, y obviamente los riesgos que se tienen de mielosupresión. El cipionato estradiol, moléculas mucho más nuevas, con mayor tiempo de efecto, pero las las mismas condiciones, y una condición buena es que tienen una dosis única porque van a tener mucho más tiempo de acción, entonces es importante. Y para la terminación de la preñez en estos pacientes, pues obviamente utilizamos algunos medicamentos, entonces ahí hay una lista de todo lo que hemos utilizado, obviamente unas con mayor utilidad, otras con menor, por riesgos. Obviamente estradiol y cipionato estradiol, benzoato estradiol, no lo utilizamos por los riesgos que conlleva generar una mielosupresión. Obviamente creo que agelepistona sigue siendo pues el tratamiento de elección. Puede que por costo sea un poco inasequible para muchos, pero creo que es el medicamento más seguro que tenemos en estos momentos. Las prostaglandinas F2-alfa, muchos autores hablan de ponerlas siempre con atropina para disminuir un poco los efectos colaterales. Los esteroides, que sabemos que también hacen un efecto de crisis de cuerpo lúteo, entonces es importante a tener en cuenta. Y con respecto a la hiperplasia prostática en el macho, pues obviamente que vamos a estar hablando de que todo lo que tiene que ver con la testosterona, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen niveles de testosterona alto, entonces es importante saber que estos pacientes, pues parte de su tratamiento podría ser castrarlos para bajar los niveles de testosterona. Algunos medicamentos que se utilizan en humanos para tratar de disminuir los efectos de la testosterona, pero en perros todavía no están muy estudiados. Entonces los signos clínicos tienen que ver mucho con todo lo que va a conllevar el agrandamiento prostático. Acuérdense que el agrandamiento prostático en los machos es un agrandamiento excéntrico, entonces obviamente que los signos clínicos van a tener que ver más con la parte del tenesmo, por un bloqueo sobre la parte del recto, ¿sí? El diagnóstico de cómo lo hacemos, pues obviamente un urinanálisis, una radiografía, una ecografía y una biopsia muchas veces para determinar qué tipo de hiperplasia estamos hablando, pues estamos hablando en este caso de la hiperplasia prostática benigna, no estamos hablando de otras patologías. Y este es el tratamiento. Obviamente el tratamiento está muy encaminado hacia dar algunos progestágenos o algunos estrógenos, buscando disminuir los efectos de
la testosterona. Estas son las dosis a las cuales los utilizamos. Entonces creo que es importante para algunos pacientes, pero creo que tendrían que ser pacientes que no se piense en la parte quirúrgica por cuestiones de sementales valiosos. Entonces podríamos recurrir a algún tipo de tratamiento como este. Obviamente recurrir a estos tratamientos podría generar cierto tipo de alteraciones desde el punto de vista de la espermatogénesis, de la parte de la libido y de la conducta. Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones. Y este es el mecanismo de acción, ya para terminar, de lo que tiene que ver con la oxitocina. Habíamos hablado algo de la oxitocina, y obviamente sabemos que lo que hace la oxitocina es una contracción del músculo isotélio. Pero el mecanismo de acción tiene que ver con algo parecido a lo que hablábamos para las prostaglandinas, y es este efecto de la fosfolipasa C. Por medio de una fosfolipasa C va a actuar sobre los fosfolípidos de membrana, y estos fosfolípidos de membrana pues, van a generar el diacilglicerol y el inositol trifosfato. En este caso nos interesa el inositol trifosfato, que era el mismo que se liberaba por parte de las prostaglandinas. Va al retículo sarcoplásmico y elimina o libera desde el retículo sarcoplásmico el calcio. Sabemos que el retículo sarcoplásmico es el lugar donde se acumula o almacena el calcio en las células. Entonces va a liberar este calcio, y obviamente este calcio va a favorecer la contracción del músculo lisouterino. Entonces es importante conocer eso. El mecanismo de acción de todas las hormonas, estrógenos, progestágenos. Entonces volvemos a repetirlo, pero simplemente para que se tenga en cuenta. Y ya para finalizar, es importante saber que hay algunos receptores citosólicos para los estrógenos. Entonces creo que no solamente va a ser a nivel del útero, aunque hay en mayor cantidad a nivel del útero y la vagina. Entonces vamos a tener en cuenta que pueden haber también a nivel de las glándulas adrenales, los testículos, los riñones, y entonces es importante cuando pongamos este tipo de medicamentos saber de los efectos que pueden haber sobre otro tipo de órganos. No siendo más, creo que con esto concluimos esta ponencia. Esperemos que haya sido de su interés. Muchísimas gracias.